acerca de vencer los pensamientos de pobreza y de escasez. Los pensamientos de pobreza y de escasez son una fortaleza levantada que el diablo, a través de la cultura del mundo de la carne, ha levantado en nuestras mentes y se ha fortalecido en la vieja manera de vivir. Para vencer esos pensamientos, la palabra de Dios nos da la solución. En 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, la palabra nos recuerda que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por un lado. Por el otro lado, la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 10, nos dice que nos fortalezcamos en el Señor, es decir, en su palabra y en el poder de su fuerza, en su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos resistir todos los ataques, las maquinaciones, los dardos de fuego, los pensamientos que vienen del maligno. Y los pensamientos de pobreza y escasez vienen del maligno. Lo que necesitamos entonces, en primer lugar, es que nuestras vidas estén rendidas a Cristo Jesús, es decir, que le hayamos entregado nuestras vidas al Señor. Que abramos nuestro corazón y le pidamos al Señor no solo perdón por nuestros pecados, sino que Él venga a hacer morada en nosotros y seamos adoptados como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque separados de Dios nada podemos hacer, número 1. Número 2, necesitamos fortalecernos en la palabra de Dios, conociéndola, leyéndola, creyéndola, confesándola, porque la palabra de Dios, en cuanto a la armadura que Dios nos da para vencer esas fortalezas del diablo, es el fundamento del escudo de la fe que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, aparte de que es la espada del Espíritu para la guerra ofensiva. Recordemos que Jesús en el desierto, cuando fue tentado, venció todos los dardos de fuego del maligno, todas las tentaciones, todos los pensamientos contrarios a la palabra de Dios con la palabra de Dios. Aparte de ello, porque la palabra de Dios nos recuerda quiénes somos, qué tenemos y qué podemos. Somos lo que la Biblia dice que somos, tenemos lo que la Biblia dice que tenemos y podemos lo que la Biblia dice que podemos. Y tenemos, en primer lugar, somos hijos de Dios, y como hijos de Dios estamos bajo su protección, somos sus ovejas. Y dice la palabra en el Salmo 23 que el Señor es nuestro pastor y por lo tanto nada nos faltará. Por un lado. Por el otro lado, tenemos lo que la Biblia dice que tenemos, y tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado, y el Espíritu Santo es el poder de Dios a favor de nosotros, es el que nos ayuda en toda debilidad, en toda batalla, en todo enfrentamiento contra los pensamientos del enemigo. Y recordemos también que la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 3, que venzamos las obras de la carne, entre ellas esos pensamientos de escasez y pobreza, con el Espíritu Santo. Y por el otro lado, podemos lo que la Biblia dice que podemos, y la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La palabra entonces nos dice, y Dios no miente, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. En primer lugar, en el Salmo 23:1, que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. O sea, no tendremos pobreza y no tendremos escasez. En segundo lugar, la palabra en Filipenses capítulo 4, versículo 19, nos enseña que el Señor suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todas nuestras necesidades, por lo tanto no tendremos escasez y no tendremos pobreza. En 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9,
la palabra nos recuerda que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos en todas las cosas. Y ser enriquecido en todas las cosas es tener lo suficiente para todo lo que necesitamos y un poco más de ello. Por el otro lado, en 2 Corintios capítulo 9, versículos 10 y 11, el Señor nos dice que Él nos da semilla para sembrar y pan para comer. El salmista también nos recuerda que fue joven y ahora es viejo, pero en el transcurso de toda su vida no ha visto a un justo desamparado ni a su simiente que mendigue el pan. Con lo que hemos visto, lo que la palabra de Dios nos recuerda y nos afirma para que usted y yo lo recordemos y nos afirmemos en ello, que Él nos proveerá y multiplicará todo lo que necesitamos para cumplir su propósito. Y su propósito es que tengamos vidas abundantes, vidas en prosperidad, vidas en bendición. Por el otro lado, la palabra también nos dice que Él aumentará el fruto de nuestra justicia. Si sembramos justicia, si sembramos para el Espíritu, cosecharemos del Espíritu, cosecharemos lo que dice la palabra de Dios. La palabra dice, creí por lo cual hablé. Y la palabra de Dios también dice que todo aquello que usted y yo creamos con el corazón y que sea conforme a la voluntad de Dios, lo tendremos, y que el Señor nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Recordemos también que la palabra de Dios nos dice en Jeremías 29:11, que Él tiene planes para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y la palabra en Proverbios capítulo 4, versículo 18, nos recuerda que la vida del justo, nuestra vida como hijos de Dios, los que creemos en el Señor Jesucristo, nuestra vida irá en aumento como la luz de la aurora, hasta que el día sea perfecto. Y eso significa que no vamos a tener pobreza y no vamos a tener escasez. Dios no es un Dios de pobreza, Dios no es un Dios de escasez, Dios es nuestro Padre y Él es el dueño de todo el oro y de toda la plata del mundo, y Él tiene más que suficiente para suplir todas las necesidades de sus hijos. De hecho, la palabra de Dios dice que la riqueza del justo está determinada, destinada para que la riqueza del injusto, que la riqueza del malvado, que la riqueza del impío, del pecador, está reservada para los hijos de Dios. Así que no tenemos por qué tener pensamientos de pobreza ni pensamientos de escasez. Recordemos que también la palabra nos enseña de que conforme el hombre piensa en su corazón, así va a vivir. Si pensamos profundamente si seguimos pensando profundamente en nuestro corazón que somos pobres, que tenemos escasez, etcétera, eso es lo que vamos a vivir. Mas si confesamos la palabra de Dios, la palabra de bendición, la palabra de provisión, la palabra de crecimiento, la palabra de no escasez y de no pobreza, entonces eso es lo que viviremos. La palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es la roca en la cual necesitamos cimentar nuestra vida para que en medio de las tormentas, las tempestades, etcétera, permanezcamos firmes en la palabra del Señor y tengamos todo lo que la Biblia dice que usted y yo tenemos. Muy bien, con esto hemos terminado esta perla de la palabra el día de hoy, de esta mañana. Que el Señor les bendiga, les guarde y que todo lo que hagan les salga bien. Y les recuerdo que hoy a mediodía tendremos otra perla de la palabra para seguir fortaleciendo nuestra fe y obedeciendo lo que la palabra de Dios dice, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y que meditemos en ella de día y de noche. Así que les esperamos a la próxima perla de la palabra. Bendiciones, un abrazo y que tengan un lindo día.